Luego subisteis por Alaska y fuisteis probablemente al que para mí es uno de los puntos más increíbles, si no el más increíble, de la vuelta al mundo. Háblanos, por favor, de esa isla de Diomedes, de esa isla que fuisteis contra todo pronóstico, contra el viento, contra la meteorología, contra todo. Háblame, por favor, de la isla de Diomedes. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo fuisteis? Por favor, Pues es mira, increíble. pues la historia comienza como surgen muchas veces las historias que merecen la pena, que es con una cerveza en un bar, encontrándonos con un inuit en la ciudad de Fairbanks. Y estábamos hablando de lo que hacíamos, de que estábamos grabando, de lo que buscábamos. Él, en su condición de inuit, pues nos llamó la atención el poder conocerle para que nos contara un poco más. Le dijimos lo que pretendíamos buscar en un mundo aparte, y ya solo el nombre daba pistas de y le dio pistas a este hombre de lo que queríamos. Y nos dijo, pues si estáis buscando un mundo aparte, en Alaska queda uno. Los demás han sucumbido un poco a la parte occidental. Algo que vimos nosotros, donde, por ejemplo, en las orillas del Yukon, pues las comunidades inuit se han ido despoblando y han acabado en las grandes ciudades, además con un problema muy grave de alcohol. Y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera se ha ido diluyendo un poco la cultura esquimal, ¿no? La del inuit. Pero hay una isla, y en la condición de isla siempre te da esa parte aislada, ¿no? Vale la redundancia, donde viven aparte y por lo tanto preserva mejor la cultura, hay dos islas que se llaman las Islas Diomedes o Diomedes, ¿no? Estas dos islas se encuentran en mitad del estrecho de Bering, en una latitud absolutamente remota. Entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Rusia y Alaska. Sí, Rusia y Estados Unidos. Sí. Y entre Rusia y Estados Unidos hay 80 kilómetros, pero a los 40 kilómetros, es decir, en el medio, hay dos islitas. Una pertenece a Rusia, que es la gran isla de Diomedes, y la otra pertenece a Estados Unidos, que es la pequeña isla de Diomedes. Están separadas por solo 3 kilómetros, que se pueden hacer a pie, porque el mar se queda congelado y es posible caminar desde Estados Unidos a Rusia caminando y viajar al futuro o viajar al pasado. Porque entre esas dos islas pasa el cambio de fecha. Por lo tanto, unos viven a las 4 de un martes y los otros a las 5 de un lunes. Ah. Y por lo tanto, como dicen allí, hay un dicho que dicen, es posible cazar un oso mañana y comértelo hoy, ¿no? Y Buen dicho, que es verdad, es así, literalmente cierto. Y además hay osos polares. Porque allí cazan osos polares, ¿no? También en esas zonas. De hecho, 2 días antes de que nosotros llegáramos, o 3 días antes, habían cazado un oso polar y tenían la piel allí puesta en el pueblo, ¿no? Y la carne es puesta porque es un congelador natural. Todo lo que ahí no tienen congelador, ahí no hace falta. Lo sacan fuera. Y claro, el tema es que cuando tú llevas unas horas allí te das cuenta, y es ahí la pregunta que te decía también con lo de Kamchatka, ¿no? ¿Cómo pueden vivir aquí, no? ¿Cómo pueden ser felices aquí? Porque allí la única manera de acceder es como accedisteis vosotros, en helicóptero, en invierno, por lo menos. Sí, claro, esa es otra historia. Es que, a ver, todo lo que tiene que ver con la isla de Diomedes, la verdad es que es como muy de película, ¿no? Porque primero, nosotros decidimos ir a Diomedes estando, después de hablar con este hombre en Anchorage, en Fairbanks, y había que tomar 2 aviones, llegar a Nome, luego llegar a la ciudad de Wales, que es la más occidental del continente americano, y desde ahí salía un helicóptero todas las semanas. Si te quería llevar, podías conseguir una plaza para ir a Diomedes, pero había que negociarlo con él, ¿no? Claro, cuando nosotros llegamos allí, cuando llegamos a Welsh y hablamos con el piloto era el tipo más borde, más duro, más tosco que yo me encontraba en mi vida. No, apartado, que te voy a llevar yo, ¿qué dices, hombre? Quita fuera de aquí, estoy trabajando y tal. Y estas conversaciones las teníamos como a 30 grados bajo cero con una ventisca tremenda. Por lo tanto, duraban poco porque primero no podías hablar mucho. Y ya 3 o 4 viajes, porque él iba llevando víveres a la isla. Y yo en el tercer o cuarto viaje, yo creo que desde el colegio de Welsh, con los que hablamos muy cordialmente, le debieron de convencer de que por favor llevese a estos 3 incautos a Diomedes. Y nos llevó en helicóptero. Y nos dejó diciendo, oye, yo vuelvo la próxima semana si puedo, y si no, vendré cuando sea. Ese es vuestro problema. Y así se despidió.
Y allí nos quedamos en Diomedes, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo aislado que está ese pueblo. La temperatura es extraordinariamente gélida, ¿no? Porque no solamente es que a 40, 45 grados bajo cero, es que por ahí bajan todos los vientos polares por el estrecho de Bering y todo lo que hay lo que hay fuera queda congelado, ¿no? Nosotros, hay una máquina de nieves, de quitanieve, que había quedado congelada absolutamente, parecía una estatua de una máquina quitanieve, ¿no? Las motos de nieve, las casas, los rastrillos, los trineos, todo queda congelado, ¿no? Como si fuera otro planeta. Y realmente uno tiene la sensación de que es, por lo menos de los lugares donde yo he estado, es el lugar habitado, más parecido a ir a la luna que he visto yo en este planeta. Es como el umbral de ir a otro planeta. Estamos hablando de sensaciones térmicas con las ventiscas que podrían perfectamente ser de menos 60 o menos 70 grados bajo cero. Sí, nosotros hicimos el cálculo allí con uno de los expertos, nos dijo que la sensación era de 67 bajo cero. Y a vosotros se os ocurrió la magnífica idea de salir cuando había una temperatura de 67 grados de sensación térmica bajo cero, ¿no? Sí, claro. A ver, primero nosotros llegamos y no sabíamos dónde alojarnos. Entonces la única manera de alojarnos era en el colegio, ¿no? Por un módico precio que ellos pusieron y que no pueden negociar. No puedes decir que no. No hay alternativa. Entonces nos quedábamos en el colegio. Y claro, nosotros teníamos que contar esa historia, ¿no? Lo de siempre, igual que lo del accidente. Hay que salir a contar esto. Y todos los días salíamos. Lo que pasa es que teníamos 20 minutos con cada grabación antes de que se congelase la cámara, ¿no? Primero se congelaban los fluidos del trípode, luego la pantalla, el visor de la cámara se quedaba inservible a los pocos minutos y sabíamos que la cámara seguía grabando hasta pasado 25 o 30 minutos, donde ya la cámara empezaba a hacer cosas muy raras, entonces había que volver a meterse otra vez en el colegio a descongelar la cámara. Y una vez que descongelábamos la cámara, esperábamos un par de horas y volvíamos a salir. Y así estuvimos haciéndolo durante más de una semana que estuvimos. Y allí, ¿cómo viven esos últimos inuit, no? Eso, ¿cómo viven? O sea, viven en todos... ¿Cuánta gente hay allí, no? Es que pues, es difícil. Bueno, había 100 y pico personas viviendo allí. Como nos dijo Wayne, Wayne era un mecánico al que habían llamado para que arreglase el generador, lo cual era poco menos que un dios allí, porque de él dependía que hubiera electricidad, ¿no? Y calefacción, por lo tanto. Y calefacción, lo cual ya te da un dato de que ya no viven en iglús, viven en casas subvencionadas. Es decir, Estados Unidos paga el mantenimiento de la isla de Diomedes por el mero hecho de tener una cultura nativa viviendo allí, ¿no? Y por lo tanto están todos subvencionados. Hay un colegio. El colegio hay que verlo, yo aluciné, o sea, tú entras en el colegio y tienes un campo de baloncesto cubierto, toda la pesca, o sea, no te creas tú que es un colegio... Los americanos para eso son americanos. Habría 20 niños, bueno, pero los 20 niños estaban en un colegio realmente... magnífico. Bueno, con un acabado perfecto para lo que necesitan. Para estar allí, magnífico. Y los profesores vivían allí como una especie de apartamento moderno en el propio colegio, ¿no? Pero claro, eran tipos que ellos venían de fuera de la isla. Y bueno, pues gente muy particular la que va allí, ¿no? A dedicar su vida a una isla donde no te puedes mover más de 300 metros. Acaba tu círculo durante 6 meses al año, ¿no? Es duro, las condiciones son duras. Entonces, ellos viven, ya te digo, de forma subvencionada. Nosotros entramos en algunas de las casas y las casas, la verdad, las tenían... Yo he visto pues, muy desordenadas, los colchones en el suelo, como que no se acostumbran a, bueno, pues digamos la vida occidental, ¿no? que ha sido impuesta allí, pero bueno, viven a la calefacción, luego tienen sus motos de nieve, sus arpones, salen a cazar algo. A cazar, incluso me acuerdo que hicisteis un agujero en el hielo y fuisteis allí a intentar pescar, a ver si pescabais, que no pescamos, no pescamos nada. Es muy difícil y además el grosor del hielo no nos impedía pescar, pero nos enseñaron. Mira, nosotros estuvimos allí, creo que fueron 7 días, 8 días. Durante los primeros 4 o 5 días no nos abrió la puerta a nadie. Nos multó el Consejo de Sabios por haber grabado sin permiso. Digo, ¿y dónde hay que pedir el permiso? Digo, ¿cómo voy a...? Nos llamaron al Consejo,
les contamos lo que hacíamos, nos dieron permiso bajo un pago interesante de dólares y nos dieron la espalda, lo cual a mí me entristeció, ¿no? Ver que la gente nos daba la espalda porque había como una especie de mandato de, oye, a los periodistas que vengan de fuera no les hagamos caso, porque por lo visto fueron unos periodistas a grabar cómo cazaban una ballena y acabaron varios en la cárcel. Y por lo visto eso lo tienen muy a fuego y entonces no querían saber nada. Hasta que después de 4 o 5 días se dieron cuenta de que nosotros no queríamos meterles en un problema, que llamamos a las puertas, que perseverábamos en intentar entrevistarlos. Y bueno, pues se les ablandó el corazón de hielo ese que tienen en esa roca. Y la verdad es que, bueno, pues todos ya compartieron con nosotros la carne del oso polar, nos dejaron asistir a los bailes, nos enseñaron a pescar. Y cuando nos íbamos, salieron los niños del colegio a regalarnos huesos de morsa tallada, dibujos de los extranjeros que habían venido, ¿no? Y al final se mostró una especie de pequeña fiesta. El alcalde se disculpó por la actitud y a mí me valió para darles de luego el perdón eterno a ese pueblo, ¿no? que me pareció absolutamente excepcional.